Enseguida, revisarás que los alimentos sufren modificaciones en su composición nutrimental. 4.3.2 Modificaciones nutrimentales de los alimentos. Para valorar las modificaciones de los alimentos, es necesario debe tomar en cuenta la cantidad y la calidad de nutrientes presentes en el alimento y la técnica de cocción usada. GIL 2010 recomienda que la cocción por vapor a presión, el asado de pequeñas piezas de carne, el asado de parrilla y la fritura como los métodos más sanos de cocinado. Mientras que la cocción en un horno de microondas y el asado en horno de convección destruyen las células vegetativas, aunque no todas las esporas. Por otro lado, Morales 1993, 40 citado en Marín, 2000, señala que durante la cocción en agua se pierden o destruyen algunas vitaminas como la C, B1 y la B6, por efecto del calor porque se solubilizan en el agua de cocción. Debido a ello, no es conveniente hervir en exceso los alimentos que las contengan, ni usar grandes cantidades de agua. No obstante, GIL 2010 refuerza esta idea, y agrega que en caso contrario de que las carnes tengan una cocción lenta, se propiciará una pérdida de vitaminas, aunque mejorará la digestibilidad de las proteínas, y no se modifican los contenidos de las grasas y minerales, y agrega que el mismo tipo de pérdida la produce la cocción en microondas, en tanto que esta destrucción de vitaminas en menor cuando se lleva a cabo en olla a presión, P2. Mientras tanto, Bello 1998, reconoce una cualidad en el método de cocción en agua, ya que en él se retienen nutrientes en el caldo, y recomienda utilizar este en el mismo u otro platillo. Reconoce al igual que GIL 2010 que sigue siendo mejor esta retención en los métodos de cocción que no incluyen agua, o bien una presencia mínima de ella. En términos de porcentaje GIL 2010 maneja en el caso de las carnes, las retenciones de la tiamina se sitúan entre el 60 a 85% y las de riboflavina entre el 60 a 100%. Las pérdidas de tiamina parecen depender de la cantidad de agua presente. Así el guisado de la carne por ebullición lenta en agua da lugar a una menor retención de tiamina que el braseado de la misma, donde primero se dora y después se cuece en un 8 a 10% de agua, en relación a su peso. La carne más rica en tiamina es la carne de cerdo, a su vez ofrece las mejores retenciones durante las cocciones. Además Bello 1998, cita otras vitaminas del grupo B que también pasan al medio de cocción en unión de la tiamina. La niacina, estable al calor, pasa con facilidad al medio de cocción y se reduce sustancialmente en un 33 a 50% con el braseado de la carne. El ácido pantoténico, que en más de un 50% se puede encontrar en el caldo cuando la carne se cuece en gran cantidad de agua. El piridoxal y el ácido fólico también se reducen al pasar al medio acuoso. La cocción con presión, se destruyen todas las bacterias y las esporas mediante la combinación de presión y calor. Así, mismo GIL 2010, señala de acuerdo a su experiencia que el cocinado lento no entraña un riesgo mayor que los métodos convencionales de cocción, siempre y cuando se cumplan dos principios básicos: buenas prácticas de higiene de manipulación y buena calidad higiénica del alimento de partida. Finalmente, es importante considerar el binomio temperatura-tiempo en las técnicas de cocción. Como se ha venido comentando, las técnicas culinarias deben, y para el interés del nutriólogo, se debe procurar conservar y aprovechar la mayor parte de los nutrientes de los alimentos. En el caso de las verduras requieren de un tratamiento previo de troceado, lavado, remojado y mezclado. En todo este proceso las verduras están expuestas a perder sus propiedades nutritivas en cierta cantidad, que pueden ser proporcionales al tiempo transcurrido hasta su consumo. Bello 1998 recomienda algunas acciones para evitar la pérdida de nutrientes en las frutas y verduras. Evitar el remojo prolongado. Descongelar previamente las verduras antes de su cocción. Prepara las ensaladas con antelación al consumo. Tomar en cuenta que el troceado de las verduras y hortalizas representan una pérdida de peso muy pequeña, sin embargo las pérdidas de algunos nutrientes pueden llegar a ser excesivas, porque las vitaminas y elementos minerales se suelen encontrar a menudo de aquellas partes que se desechan. También Pitchfork 2009 hace varias recomendaciones para conservar el color, sabor y los nutrientes en las verduras. Si se cuecen por un tiempo breve a fuego directo con un poco o nada de agua, ayuda a conservar las vitaminas y su lozanía.
Al cocerlas por un tiempo prolongado a fuego bajo les da a las verduras un sabor más dulce y las hace relativamente más caloríficas. Se pueden cocer las verduras sin pelar, y también se pueden cocer enteras. Cuando se va a cocer una verdura de raíz, el betabel por ejemplo, se les cortan sus hojas, las acelgas. Cabe mencionar que quitarle cualquier parte a la planta destruye su balance energético natural. Al almacenar las verduras de raíz, primero corte sus hojas o tallos verdes ramosos, séquelos y almacénalos en frascos. Para darle un aspecto decorativo, adorne las verduras cocidas con perejil fresco o esquelounies para agregarles vitamina C y lazonía. Evite cocerlas demasiado o hervirlas por mucho tiempo. Los nutrientes y los aceites aromáticos que les dan el sabor se pierden y más difícil es digerirlas. Al cocerlas en líquido, algunos nutrientes se filtran en el agua. Asegúrase de servir el líquido donde las coció junto a las verduras o utilícelo en sopas, panes, granos, etc. Mantenga las verduras tapadas mientras se cuecen el tiempo y el método de cocción variarla con cada verdura y también la forma como están cortadas, rebanadas, picadas, etc. Las verduras de raíz, los tubérculos y las calabazas ya están listas cuando al picarlas con un tenedor este penetra sin dificultad. Las hojas verdes se cuecen al momento, y se puede dar cuenta cuando su color lozano cambia a un verde intenso. Lave las verduras en agua fría, cepille ligeramente las verduras de raíz. Las vitaminas y los minerales se encuentran en la cáscara. Antes de comer verduras crudas, incluyendo las de hojas verdes, remójelas en una solución que elimine los parásitos. El cocer más verduras de lo necesario en una comida es un desperdicio. Las verduras sobrantes pierden su energía vital. Corte el tallo central del brócoli, de la col rizada, cal, etc. Y las partes duras. Estas partes se cortan finamente y se cuecen un tiempo antes de agregárselas a las partes más delicadas. Para las verduras cortadas en rebanadas más delgadas y pedazos más pequeños, obtendrán una naturaleza más calorífica y serán más fortalecedoras. Debido a que se pueden cocer por un tiempo corto. Se puede cocer siguiendo los métodos de salteado, cocimiento al vapor y cocimiento sin agua. Las verduras que están viejas, marchitas o congeladas, al cortarlas en pedazos pequeños para que sean energéticas. Entre los cambios de nutrientes, como es el caso de la vitamina C de las frutas cítricas como la naranja, la mandarina, el limón, se pierde muy rápido con el contacto con el aire. Se recomiendan consumir rápidamente y no en jugos. En el caso que se prefiera su consumo hervido, puede ser que se pierdan entre el 20% al 50% de azúcares, proteínas, vitaminas y minerales, ya que estos son solubles y quedan en el medio de cocción. Por otro lado, entre las principales modificaciones en el valor nutritivo se alcanzan con el tratamiento térmico de los alimentos, durante la cocción y dependiendo la técnica de cocción. Entre los cambios de nutrientes como... Por otro lado, entre las principales modificaciones en el valor nutritivo se alcanzan con el tratamiento térmico de los alimentos, durante la cocción y dependiendo la técnica de cocción que se trate. Bello 1998 resalta que los efectos del calor pueden asociarse como perjudiciales, dado que en algunas ocasiones, puede provocar la destrucción de algún nutriente. Es necesario tener presente el efecto del calor en la cocción. También puede ser beneficia a los nutrientes, en algunos alimentos, a tener una mejor disponibilidad de algunos nutrientes, como es el caso de las leguminosas, ricas en sustancias con efectos antinutritivos cuando se ingieren crudas, pero en la cocción se destruyen o las hace inocuas. Sustancias que inhiben las enzimas digestivas, sustancias enlazadas a nutrientes e impiden su disponibilidad. Tanto Bello 1998 como Pitchfork 2009 coinciden en que el efecto térmico en los alimentos, porque apoya a la desnaturalización de proteínas y las hacen más accesibles a las enzimas digestivas. En el caso de que ese sobrecalentamiento reduce la calidad sensorial del alimento y también puede disminuir el calor notablemente su valor nutritivo. La clave es conseguir las mejores características sensoriales de los alimentos y nutricionales, junto con un adecuado empleo de técnica culinaria. Bello 1998 señala las modificaciones más sobresalientes en los alimentos de origen animal, son una fuente de nutrientes, vitaminas, elementos minerales y proteínas. Entre los cambios se encuentran: independientemente de los métodos de cocción aplicados en la culinaria de las carnes,
suelen tener como consecuencia final una concentración de la mayoría de sus componentes, debido a dos hechos esenciales. Impiden que tales sustancias se marchen de los alimentos, y a la vez que provocan una pérdida de agua. Indica que los procesos de cocción tienen como consecuencia una degradación térmica de ciertos nutrientes, de modo primordial las vitaminas. De todas ellas, la tiamina es la que resulta ser más susceptible de una degradación por el calor. Con respecto a esto último, algunas de las vitaminas que se pueden perder según el método de cocción pueden ser. Tabla 5. Pérdida de vitaminas según el método de cocción. ASO, M2008. Vitaminas pérdidas. Tiamina. Relativamente estable al calor seco, pero es muy soluble por lo que se pierde fácilmente cuando se cocinan alimentos en mucho líquido, y luego este se descarta. También se producen pérdidas por bajas temperaturas. Riboflavina resistente al calentamiento. Si está protegida de la luz y en medio neutro, la luz produce pérdidas muy importantes. Piridoxina, B6, pérdidas importantes a más de 100 grados centígrados. Niacina muy soluble en agua, aunque es la más estable de las vitaminas. Ácido fólico se destruye fácilmente por calor y agentes oxidantes. Ácido ascórbico, VITC. Muy lábil. Se destruye por calor, luz o en presencia de metales. Retinol y carotenoides. Sensibles a la oxidación, acelerándose esta por la presencia de luz. Para cada grupo de alimentos, las siguientes tablas dan una idea de la pérdida de nutrientes, de acuerdo a técnicas de cocción. Carvajal, SF. Tabla 6. Pérdidas de nutrientes en los cereales, Carvajal, SF. Tabla 7. Pérdidas de nutrientes en los lácteos, Carvajal, SF. Tabla 8. Pérdidas de nutrientes en huevos, carnes y derivados, Carvajal, SF. Las pérdidas se refieren solo a la carne, pues las vitaminas hidrosolubles están en los jugos, y por lo tanto, no se pierden en gran medida si se consumen en salsas. B. Pérdidas referidas a hígado y riñón. El contenido en ácido fólico de otras carnes es demasiado bajo como para tenerlo en cuenta. Tabla 9. Pérdidas de nutrientes en pescados, Carvajal, SF. Tabla 10. Pérdidas de nutrientes en verduras, hortalizas y frutas, Carvajal, SF. De acuerdo a Gil 2005 citado por Carvajal, SF, señala que cuando no se conoce el proceso culinario utilizado, se pueden emplear porcentajes medios de pérdidas para todos los alimentos y procesados, como se ilustra en la siguiente tabla. Universidad Abierta y a Distancia de México XBA 45. Bromatología y técnicas culinarias u 4 técnicas culinarias. Tabla 11. Porcentaje promedio de nutrientes cuando se desconoce el proceso de la técnica culinaria. Minerales 3%. Ácidos grasos esenciales 10% de pérdida para ácido linoleico, C18, 2N6, y ácido alfa-linolénico, C18, 3N, 3. Aminoácidos de proteínas como media un 10% de pérdida. Finalmente, para complementar este tema se presenta el siguiente material. 4.4 Selección de técnicas culinarias según las características de la población. Para la elaboración de platillos, se toman aspectos como la disponibilidad de alimentos que prevalecen en la región o país, la temporada y época del año que se producen, hábitos alimenticios arraigados en la familia, técnicas culinarias, gusto y preferencias de los comensales, el tiempo de consumo, desayuno, comida, colaciones, cena, merienda. Ahora bien, si no se puede establecer estándares en el uso de técnicas culinarias para cada tipo de la población, debido a la gran variedad, sí se puede encontrar aspectos que pueden ser guía y referente para la selección. Estos aspectos son: analizar las características de la población como sexo, edad, aspectos físicos, biológicos, sociales, así como tener en cuenta la ocupación, gasto energético,
valoración del estado de salud. Cruz 2014 menciona que los factores que influyen en la conducta alimentaria. Estímulo. Sujeto. Respuesta variable fisiológica, variable psicológica, variable sociocultural. Figura 18. Factores de la conducta alimentaria. Cruz, 2014. 14. En este caso el estímulo es la presentación del platillo con alguna técnica culinaria, las características del sujeto, en el aspecto fisiológico como los beneficios del nutriente en el cuerpo, la variable psicológica es la sensación o tipo de emoción asociada al platillo, como la variable sociocultural el sentido que implica el compartir y consumir los alimentos. Es por ello que el nutriólogo como profesional y promotor de la salud, debe cuidar los factores anteriores, como procurar que en las técnicas culinarias se cumplan los siguientes principios en la elaboración de platillos, como parte de la dieta saludable. Completa. Que contenga todos los nutrimentos que se requieren. Por eso se recomienda combinar todos los grupos de alimentos en cada tiempo de comida. Variada. Procurar que los alimentos del mismo grupo sean variados entre las diferentes comidas del día. Suficiente. Se debe comer la cantidad suficiente para cubrir las necesidades energéticas del organismo. Equilibrada. Para mejorar la digestión y el metabolismo debe haber la proporción recomendada de alimentos que, a la vez, proporcionarán sus nutrimentos. Adecuada. Debe estar de acuerdo con la edad del comensal, actividad física, costumbres, etc. Inocua. No debe implicar riesgos a la salud. Por ejemplo, los niños enfermos suelen tener menos apetito y limitan su ingestión. La presentación de los platillos, y que pueden atraer a los sentidos, es el cuidado de la armonía en cuanto al color, olor y sabor de los alimentos que componen el plato. Asimismo, algunas recomendaciones a cuidar son: ingredientes. Evitar la repetición del mismo alimento o el mismo grupo. Textura. Buscar alimentos de distintas texturas, excepto dietas con modificación de texturas. Sabores. Prudencia en los contrastes atrevidos y demasiado fuertes o condimentados, conseguir un sabor definido. Técnicas culinarias. Evitar en una misma comida dos técnicas iguales. Valor de saciedad. Buscar el equilibrio, ni hambre, ni pesadez. De esta manera, el empleo de las técnicas culinarias a emplear independientemente de la población a quienes vaya dirigida, debe no solo cubrir el aspecto de la presentación estética del platillo, sino procurar que cubra aspectos nutricionales. En el caso de los niños, es importante conocer las características biológicas, sociales y psicológicas, para que al momento de presentar un platillo divertido, con figuras agradables, textura digerible y sabores de su agrado. Con respecto a lo anterior, Bolaños 2009 sugiere que para ejercer la educación nutricional en casa, es necesario introducir progresivamente todos los sabores y texturas con todo tipo de alimentos e incluyendo variedad en cuanto a las técnicas culinarias utilizadas. Además de recomendar ser observadores de la actitud hacia los alimentos que no son del agrado del niño o bien cuando se trata de un nuevo alimento. Mientras en el caso de los adolescentes Bolaños 2009 menciona que es una etapa susceptible a comer fuera de casa, comida rápida, comida precocida. Son edades en hay un alto riesgo de contraer obesidad y los trastornos de conducta alimentaria como bulimia o anorexia, por lo cual debe procurar llevar una dieta saludable. No obstante, las técnicas culinarias en los platillos son extensas y sin alguna limitación, a excepción de que se tenga alguna patología. En el caso de mujeres embarazadas o lactando, Bolaños 2009, se recomiendan técnicas culinarias encaminados a los alimentos que contengan mayores cantidades en vitaminas como ácido fólico, vitamina B6 o vitamina D, y minerales, calcio, hierro, zinc, magnesio, fósforo o yodo. Por otra parte, en los adultos la gran variedad de técnicas culinarias es tan amplia como los gustos y preferencias, procurando seguir las recomendaciones de la dieta saludable. Las técnicas culinarias se restringen en caso de tener alguna enfermedad. En el caso de adultos mayores, predominan variables relacionados con la salud-enfermedad, así como las necesidades nutricionales y limitaciones físicas como la capacidad de masticación,
y en algunos casos el desinterés por seleccionar y cocinar los alimentos. En este caso las técnicas culinarias están dirigidas a Guzmana, Gillian M. Urbano M. and Meléndez E. S.F. Que los alimentos tengan una apariencia agradable y sencilla en la preparación. Las cantidades físicas suministradas en cada plato se ajustarán a las características del comensal, edad, sexo, actividad física, estado de salud, etc. La textura y consistencia de los alimentos podrá modificarse en función de la capacidad masticatoria, integridad digestiva y grado de autonomía, entre otros, de cada persona. Las ensaladas se prepararán en trocitos pequeños, con gran variedad de sabores y colores. Es aconsejable la utilización de aceite de oliva virgen en todas las preparaciones culinarias en bajas temperaturas o sin aplicación de calor. Está desaconsejado la aplicación de calor a altas temperaturas en el aceite de oliva. Se limitarán las frituras y los rebozados, prefiriendo las preparaciones al horno, a la plancha, al vapor, hervidos, etc. Los guisados y estofados son preparaciones muy apreciadas por las personas mayores, pero deben estar elaborados con la mínima cantidad de grasa. Es preciso moderar la utilización de sal en todos los casos. Se recomienda sustituirla por hierbas aromáticas y pequeñas cantidades de condimentos, como nuez moscada o pimienta. Se evitarán los condimentos fuertes, aunque el resultado no debe ser una comida insípida, pudiendo utilizar hierbas aromáticas. Cierre de la unidad. Como se revisó a lo largo de la unidad, las técnicas culinarias no cambian la naturaleza de los alimentos sino la composición de los mismos, cambios físicos. Mientras en los cambios químicos que permiten que los cambios en color, aroma y textura de los alimentos se debe principalmente a la reacción Maillard, puede explicar la pérdida de nutrientes por las diferentes reacciones que pueda darse con la aplicación de alguna técnica culinaria. Por otra parte, también se revisó algunas técnicas de corte en los alimentos y métodos de cocción, para este último contemplar que al someter los alimentos al calor puede matar a los microorganismos, no obstante. En las técnicas culinarias el exceso de calor y durante mucho tiempo repercute negativamente en la calidad nutritiva y organoléptica de los alimentos al producirse pérdidas en vitaminas hidrosolubles y fácilmente oxidables, pérdidas de grasas por fusión, etc. Es por ello, la importancia de seleccionar las técnicas de cocción más apropiadas. Como recordarás, esta es la clasificación de las técnicas culinarias de acuerdo a sus características. Algunos autores que revisamos, recomendaron algunas acciones para minimizar la pérdida de los nutrientes y conservar la calidad de los alimentos. Se puede hacer como conservar los alimentos como frutas y verduras en refrigeración para evitar la destrucción de las enzimas y nutrientes. Evitar la exposición al aire durante mucho tiempo de las frutas y verduras que se corten. Hervir las verduras en muy poca agua para evitar la pérdida de vitaminas hidrosolubles y algunos minerales. Así como evitar la cocción a temperaturas altas por tiempos prolongados. Finalmente, se revisó algunos aspectos a considerar de acuerdo a las características físicas, psicológicas y sociales de la población. De esta manera, queda mucho que reflexionar sobre el papel que juega el nutriólogo, guiar a la población para el aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos desde la selección y preparación de los alimentos, hasta el momento que se sirve el platillo. Procesos culinarios con aplicación de calor. Calor seco. Asado. Parrilla. Fritura. Calor húmedo. Hervido. Pochado, menos de 100 grados centígrados. Hervido, 100 grados centígrados. A presión, más de 100 grados centígrados. Salteado. Estofado. Mixto. Glaseado. Gratinado.